Bienvenido a la aventura de la fe que es el libro de los Hechos. Hemos titulado nuestro estudio Jesús sigue entre nosotros porque cuando Lucas, el autor de los Hechos, cuando inicia este libro, él hace referencia a su primer libro, el Evangelio de Lucas, diciendo que ahí escribió las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, dando a entender que en este libro, Hechos, Jesús va a continuar haciendo y enseñando, pero ya no él en su propio cuerpo, sino a través del cuerpo que somos todos sus seguidores. Ahora, por su Espíritu Santo, él va a hacer las cosas a través de nosotros. Esto lo vemos nosotros en las historias que leemos aquí y vemos cómo la obra de Jesús en efecto fue igual que cuando Jesús estaba en la tierra, pero multiplicado, porque ahora él no estaba limitado a un solo cuerpo humano o a estar en un solo lugar a la vez. Ahora él podía operar a través de todos sus discípulos llenos del Espíritu Santo en cualquier parte del mundo al mismo tiempo. Así que esta historia es tu historia si tú la abrazas. Esta historia es donde Dios ha destinado que tú y yo vivamos. Él nos ha hecho parte de su historia, pero implica unos cambios extraordinarios en nuestra mentalidad, en la forma en que le creemos a Dios, en la forma que abordamos nosotros la vida. Definitivamente este no es el cristianismo de tu abuelita, este es un cristianismo radical, pero no porque somos nosotros más fuertes o más buenos, sino por la llenura del Espíritu Santo. Aquí, si recordamos en nuestra lectura pasada, Pedro y Juan enfrentaron al concilio gobernante de Israel, quienes los amenazaron y les prohibieron hablar en el nombre de Jesús, a quienes ellos respetuosamente dijeron, no podemos obedecerles porque Dios nos ha ordenado otra cosa. Total, como no pudieron seguir teniéndolos presos porque el milagro era patente y todo el mundo lo veía, ahí estaba el paralítico que fue sanado, entonces los dejan ir. Y entonces, al quedar libres, nos dice Hechos 4:23, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, es decir, la multitud, 5,000 o más creyentes, cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Todos juntos, todos en este mismo sentir. Y fíjate cómo oran. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Ellos apelan al Creador. Ellos han sido amenazados por el gobierno de la nación, que está respaldado por el gobierno del imperio, pero ellos están apelando a uno que es mayor a todos los gobernantes y a todos los poderes de este mundo. Ellos no se hicieron chiquitos. No te hagas chiquito tú. No te amedrentes, no te achicopales porque, es que nos dijeron, porque tú estás aliado con el Creador del universo. Nunca te debes hacer pequeño ante los desafíos que este mundo nos presenta, porque tú estás caminando con el Señor. Por algo dice la Escritura, mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Así que ellos no se hicieron pequeños. Continúan orando y diciendo, tú por medio del Espíritu Santo dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido, es decir, el Mesías, Jesucristo. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede, y aquí es donde nos hacemos la pregunta, ¿qué pediríamos nosotros? Están bajo la amenaza del gobierno mismo,
Les están amenazando con cerrarles sus lugares de reunión, expulsarlos del templo, meterlos a la cárcel, qué sé yo. ¿Qué sería nuestra petición? Líbranos, Señor, de esta amenaza. Guárdanos, defiéndenos, Señor. Escucha lo que oraron ellos. Dice, concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Ellos no pidieron una circunstancia externa cambiada, ellos pidieron un cambio interior. Ellos pidieron que el Señor los llenara a ellos de aquella osadía con la que Pedro y Juan habían hablado. Porque de hecho la palabra que se traduce sin temor alguno, literalmente es la misma palabra que se traduce osadía cuando se refiere a Pedro y a Juan. El creyente necesita ser osado, pero esto viene por medio del poder del Espíritu Santo. Dice, por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. O sea, ellos pidieron, también interven, confirma el nombre de Jesús a través de cosas visibles que todo mundo puede ver. Así que ellos estaban pidiendo dos cosas: la obra interna del Espíritu Santo llenándolos y la intervención visible de Dios en las circunstancias para convencer al mundo de que Jesús está presente, está vivo y Él puede salvar a todo aquel que crea en Él. Y ahora escucha, porque cuando oras como Dios quiere que ores, la respuesta no se deja esperar. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. ¡Qué respuesta de Dios! Pero esto es lo que sucede cada vez que nosotros alineamos nuestra oración a los deseos de Dios, al propósito de Dios. ¿De dónde oras tú? ¿De lo que tus temores te impulsan a pedir? ¿De lo que la cultura te dice que debes tener o ser? ¿De lo que quizá el pasado o cualquier otra cosa? ¿O de tus deseos de tu naturaleza humana? Pero ellos estaban orando de acuerdo a los deseos de Dios, al propósito de Dios. Y cuando el cielo y la tierra se ponen de acuerdo, aquello es imparable. Y aquí estaban de acuerdo. No solamente todos los creyentes estaban de acuerdo con el Señor. Inmediatamente Dios derrama de nuevo su Espíritu Santo. Ahora, piensen esto. Cuando ellos creyeron en la primera predicación de Pedro, ellos recibieron la salvación, pero no recibieron el don del Espíritu Santo. Fue aquí donde toda la multitud fue llena del poder del Espíritu Santo. Cuando todos vinieron en esa unidad tras el propósito de Dios, y Dios ahora hizo con ellos lo mismo que había hecho con los 120 que estaban todos unánimes de acuerdo. ¡Wow! A partir de aquí salieron con esa osadía imparables y Dios respaldándolos con toda clase de señales extraordinarias. Esta es tu vida, esta es tu historia, para esto te salvó el Señor. No te quedes limitado a un cristianismo que no se parece al libro de los Hechos. Clama hoy mismo al Señor. Dile, hazme parte de esta compañía de creyentes, todos de acuerdo en tu propósito, para nosotros poder manifestarle al mundo que Jesús sigue entre nosotros.